La bala que debería haber matado a Junho Bei se abrió paso a través de la lluvia. Al pasar a un pelo de su cráneo, las luces de neón del Distrito Internacional se tiñeron de rojo carmesí en el callejón lluvioso donde se suponía que debía morir. 6 hombres, 6 armas, 0 vías de escape. Sus guardaespaldas yacían inmóviles en charcos cada vez más grandes de agua oscura y sangre aún más oscura. Se ajustó los puños de su traje Armani destrozado con la misma precisión con la que había construido un imperio, aceptando el final con fría dignidad. El tatuaje del dragón Gum Rangon se veía a través de su camisa blanca rasgada, y la tinta parecía retorcerse bajo la luz intermitente de una farola moribunda. Entonces, los frenos de una bicicleta eléctrica chirriaron bajo el aguacero y todo cambió. Nina Roberts entró derrapando en el callejón. Su destartalada bicicleta de reparto salpicaba agua por el cemento. Tenía 27 años y un físico atlético y moreno oculto bajo una chaqueta empapada con tiras reflectantes y el logotipo de una empresa que le pagaba en efectivo. Llevaba las trenzas recogidas con fuerza y su rostro no mostraba más que la irritación agotada de alguien que trabajaba un turno doble y acababa de llegar a otro callejón sin salida. Los 6 asesinos ni siquiera la miraron. Solo era otro elemento más del ruido de fondo de la ciudad. Mobiliario urbano compulso. Giro equivocado, murmuró uno de ellos en coreano, sin apenas mirarla. No tenían ni idea de lo que estaban viendo. Los ojos de Junho encontraron los de ella durante una fracción de segundo. Fríos, calculadores, ya resignados, la mirada de un hombre que había dejado de pedir clemencia hacía años. El asesino principal, un hombre con complexión de congelador industrial y un tatuaje en el cuello que lo identificaba como miembro de la banda Sanyong, hizo un gesto con su pistola. «Sigue adelante, cariño. Esto no te concierne». Na no dijo nada. Sus ojos marrones ámbar recorrieron la escena con una precisión que habría alertado a cualquiera que prestara atención. Posiciones de las armas, rutas de escape, puntos ciegos. La forma en que Junho favorecía su lado izquierdo sugería una lesión en las costillas. La mancha de sangre en su cuello era de una arteria, pero no era suya. Uno de los hombres, molesto por su presencia, dio un paso adelante y le dio una fuerte patada a su bicicleta. La bolsa de reparto golpeó el asfalto mojado con un sonido similar al de un cuerpo cayendo. Todo se detuvo. Na no gritó, no se estremeció. Solo suspiró. Una exhalación larga y agotada que parecía llevar consigo 14 meses de intentar ser otra persona. Luego se volvió para mirar al hombre que había pateado su bicicleta, y sus ojos pasaron de ser los de una trabajadora cansada a algo antiguo y absolutamente vacío. El primer hombre ni siquiera la vio moverse. En un momento, sonreía, pensando que había asustado a un civil desafortunado. Al siguiente, la bota de Na atravesó el aire cargado de lluvia en una patada perfecta que cayó sobre la unión de su cuello y hombro con precisión quirúrgica. El crujido de su clavícula al romperse resonó en las paredes de ladrillo. Se derrumbó como un títere al que le han cortado los hilos. El callejón quedó sumido en un silencio tan absoluto que Junho podía oír el silbido de la lluvia al golpear el pavimento caliente. 5 asesinos miraban a su compañero, que yacía inmóvil a los pies de la mujer con la chaqueta de repartidora. El desprecio en sus ojos se transformó en algo que se parecía mucho al miedo. «Matadla», gritó el líder. «Matadla primero». 3 de ellos se abalanzaron sobre Na, mientras 2 se centraban en Junho. Eran lo suficientemente profesionales como para no olvidar su objetivo principal. Na no tenía armas ni armadura, solo la memoria muscular que había pasado más de un año intentando olvidar. El primer atacante blandió una porra plegable. Ella se movió como el agua, redirigiendo su impulso y utilizando su propio peso para estrellar su cara contra la pared de ladrillos. Su nariz se rompió con un crujido húmedo. El segundo sacó un cuchillo, cuya hoja reflejó la luz de neón al cortarle la garganta. Ella se inclinó hacia atrás, dejando que el filo pasara lo suficientemente cerca como para separar la lluvia frente a su cara. Luego giró y le clavó el talón en la rótula. La articulación se dobló hacia atrás con un sonido similar al de la madera verde al romperse. El tercero se quedó atrás, entrecerrando los ojos mientras reevaluaba la situación.
Era más inteligente, más cauteloso. Al otro lado del callejón, Junho luchaba como un hombre criado en la violencia desde la infancia, incluso sangrando, incluso agotado. La cabeza de dragón se movía con una gracia letal. Bloqueó un puñetazo, respondió con un codazo que le rompió los dientes, esquivó una puñalada que le habría abierto el riñón, pero estaba ralentizándose. La sangre de una herida sobre su ojo se mezcló con la lluvia, nublándole la vista. ¿Quiénes sois?, gritó por encima del sonido de la lluvia en combate. Na agarró una botella rota del refugio esparcido por el callejón y clavó el borde irregular en el muslo del tercer atacante sin dudarlo. «Alguien que debería haber seguido cabalgando», replicó ella. 4 hombres abatidos, 2 restantes. El líder no se asustó. Sacó una Glock del interior de su chaqueta, pero no apuntó a Junho. Apuntó directamente al centro del cuerpo de Na. «Deberías haberte metido en tus propios asuntos», dijo, apretando el dedo sobre el gatillo. Na vio el ojo oscuro del cañón, vio cómo se contraía el dedo, vio cómo se acercaba la muerte a 900 pies por segundo. No podía esquivarla, no podía correr. El cálculo era sencillo y absoluto. Entonces, Junho Bei se interpuso entre ellos. El disparo rasgó la noche como un trueno. La bala atravesó el hombro izquierdo de Junho y el impacto lo hizo girar. La sangre salpicó la chaqueta de Na formando un patrón parecido a rosas esparcidas. Él se tambaleó, pero se mantuvo en pie, y sus ojos grises encontraron los de ella con una expresión que ella no supo definir. Algo entre la furia y el asombro. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. El líder miró su reloj y luego hizo una señal a su compañero. Retirada inmediata. Desaparecieron en el laberinto de callejones tan rápido como habían aparecido. Pero antes de desaparecer por completo, el líder se volvió. «Esto es solo el principio. Va, el Gimran caerá y todos los que estén contigo». Luego se fue, engullido por la oscuridad y la lluvia. Na sujetó a Junho cuando sus piernas se doblaron, presionando con las manos la herida que sangraba y que sentía caliente contra sus dedos fríos. «¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho?» Su voz se quebró a pesar suyo. «Ni siquiera sabes quién soy». Junho la miró, con el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero con los ojos aún tan agudos como cristales rotos. «Quizás estoy cansado», susurró, «de ver morir a gente por mi culpa». El rugido de un motor atravesó la lluvia. Un todoterreno negro con cristales tintados se detuvo con un chirrido a la entrada del callejón. 4 hombres salieron de él, con las armas desenfundadas, moviéndose con precisión militar. El que iba delante tenía rasgos coreanos marcados y ojos como los de Flint. Dylan Cole, ex Navy SEAL, mano derecha de Junho y el hombre más leal de la familia Guimbriang, abarcó la escena de un solo vistazo. Los cuerpos inconscientes, la sangre, las armas y la mujer, con una chaqueta de repartidora, con las manos cubiertas de la sangre de su jefe. Levantó su arma y apuntó directamente a la cabeza de Na. «Aléjate de él ahora mismo». Junho intentó hablar a pesar del dolor. «Dylan, retírate». Ella lo salvó. «Señor, con todo respeto, cállese». La voz de Dylan era fría como el hielo. «¿Tú?», se centró en Nena. «¿Quién eres? ¿Y por qué hay 4 agentes de Sejong inconscientes en este callejón?». Las manos de Na seguían presionando el hombro de Junho, sintiendo su pulso contra sus palmas. La bolsa de reparto yacía olvidada bajo la lluvia a su lado, con su contenido esparcido. Algo dentro de la bolsa hacía un ruido, un suave pitido electrónico que se aceleraba. ¿Se le heló la sangre? «Todo el mundo tiene que correr», dijo en voz baja. «Ahora mismo te he hecho una pregunta», dijo Dylan. «La entrega no era comida». Na lo miró y Dylan vio algo en sus ojos que hizo que su dedo dudara sobre el gatillo. Era una bomba. El pitido se aceleró. Na agarró la bolsa y la lanzó con todas sus fuerzas hacia el callejón sin salida. Voló a través de la lluvia, golpeó la pared del fondo y la explosión convirtió la noche en día. La onda expansiva los empujó a todos contra la pared opuesta. El sonido era tan fuerte que parecía provenir del interior del cráneo de Na. Llovían ladrillos y mortero, las alarmas de los coches sonaban.
El fuego lamía las paredes donde había caído la bolsa, hambriento y brillante. Tras la explosión, con los oídos zumbando y los pulmones ardiendo por el humo y la cordita, Dylan miró a la mujer que acababa de salvarles la vida a todos. «Última oportunidad», dijo. «¿Quién eres?» Na miró a Junho Bai, el hombre que había recibido una bala por ella. El hombre cuya organización, sin saberlo, había financiado el programa que la había convertido en un arma. El hombre al que había perdonado la vida 5 años atrás, sin que él supiera que era ella. Por primera vez en 14 meses huyendo, escondiéndose y fingiendo ser una persona normal, Nina Roberts no tenía una respuesta sencilla. Hola de nuevo a mis amantes de las emociones fuertes y románticos empedernidos. Si estáis listos para que se os acelere el corazón, aseguraos de estar suscritos. Dadle a me gusta para reservar vuestro asiento y dejad un comentario diciéndome desde qué ciudad lo estáis viendo. Es increíble ver cómo nos une a todos el mismo anhelo por una buena historia. Cada interacción vuestra nos ayuda a crecer y a seguir con el drama día tras día. Respira hondo, despeja tu mente y deja que el resto del mundo se desvanezca. Vamos a sumergirnos en la historia. La pregunta siguió a Na hasta la brillante luz fluorescente del ala privada del Harborview Medical Center, donde hombres armados estaban de pie frente a su puerta y el hombre al que había salvado dormía al final del pasillo con un agujero de bala que ella le había causado. No la retuvieron mucho tiempo. 3 horas en las que un médico le cosió una herida en el antebrazo que ella no había notado. Un detective de policía le hizo preguntas que ella respondió con vaguedad, y luego la dejaron en libertad en la grisácea madrugada de Seattle, que olía a lluvia y a gases de escape. Na no se fue a casa inmediatamente. Tomó 3 autobuses diferentes, dio 2 vueltas, miró los reflejos en los escaparates de las tiendas para ver si la seguían. Viejos hábitos, de esos que te mantenían con vida cuando respirar no estaba garantizado. Su apartamento estaba en Rainier Valley, en el 4º piso de un edificio donde el ascensor funcionaba quizá la mitad de las veces, y el conserje aceptaba dinero en efectivo y no hacía preguntas. No era gran cosa. Un estudio con manchas de humedad en el techo, una cocina con 2 fogones que funcionaban, un colchón en el suelo, y una ventana que daba a una casa de empeños y una casa de cambio de cheques. Pero era suyo, o lo había sido durante 14 meses, tiempo suficiente para casi olvidar lo que se sentía al dormir con una pistola debajo de la almohada. Abrió la puerta y supo inmediatamente que había alguien dentro. No era un sonido, ni un olor. Era algo más profundo, visceral, una sensación que le recorría la base del cráneo y en la que había aprendido a confiar más que en sus propios ojos. El aviario lo llamaba percepción de amenaza. Na lo llamaba supervivencia. Dejó la puerta abierta. Vía de escape. Su mano se dirigió al cuchillo que llevaba enfundado en la parte baja de la espalda, oculto bajo la chaqueta de repartidora que aún llevaba puesta. «Puedes guardar el cuchillo», dijo una voz desde la oscuridad, coreano con acento masculino. «No estoy aquí para hacerte daño». Na no guardó el cuchillo. Entró y dejó que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. El hombre estaba sentado en su único sillón como si fuera un trono. Junho Bai ya no sangraba, ya no estaba pálido. Llevaba un traje diferente, gris carbón, perfectamente entallado. Tenía el brazo izquierdo en un cabestrillo de seda negra bordado con hilo de plata que valía más que 3 meses de su alquiler. «¿Cómo me has encontrado?» Su voz era plana, muerta. La bicicleta, señaló la esquina donde su bicicleta eléctrica estaba apoyada contra la pared. «La empresa exige rastreadores GPS. Yo soy el dueño de la empresa». Na apretó la mandíbula. El servicio de reparto que había elegido específicamente porque pagaba en efectivo, pedía una identificación mínima y no hacía comprobaciones de antecedentes. Debería haber sabido que nada estaba realmente fuera del radar. «Tienes que irte». «Lo haré». Junho no se movió. «Después de escuchar lo que tengo que decirte, no te debo nada. En realidad, sí me debes algo». Sacó una tableta de al lado de la silla, tocó la pantalla y la giró para que ella la viera. «Dejaste una huella dactilar en la porra plegable».
la del hombre al que le rompiste la clavícula. A Na se le heló la sangre. La imagen de la pantalla era un informe forense. Su huella parcial, clara como el agua, junto a una coincidencia en la base de datos que no debería haber existido porque Nina Roberts era un fantasma. Un nombre elegido al azar, un número de la seguridad social que había comprado en una estación de autobuses de Portland. Pero la coincidencia no era con Nina Roberts. Era con el sujeto 7. La policía de Seattle comprueba todas las huellas en las bases de datos federales, dijo Junho en voz baja. El FBI tiene una alerta sobre esta huella en particular. También el Departamento de Defensa. Y una agencia que oficialmente no existe, pero que tiene un presupuesto mayor que el de la mayoría de los países. El aviario. Borré el informe, continuó. Nunca llegó a los servidores federales. Por lo que se sabe, esa huella pertenece a un repartidor sin antecedentes que se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Na lo miró fijamente, al hombre al que había salvado, el hombre que ahora tenía toda su vida en sus manos perfectamente cuidadas. ¿Por qué? Porque tengo curiosidad. Junio dejó la tableta sobre la mesa. 4 hombres, 6 segundos. Te moviste como si la muerte tuviera un horario. He visto soldados, asesinos, operadores de fuerzas especiales. Tú eres otra cosa. No soy nadie. Eres una mentira. Sus ojos grises la clavaron en el sitio. Una mentira muy bien construida. Pero soy bueno descubriendo la verdad. Na sintió que las paredes se le echaban encima. El apartamento que había sido su refugio durante 14 meses de repente le parecía una jaula. Podría matarlo. Había matado a hombres por menos. Apretó los dedos sobre el mango del cuchillo. Estás calculando, observó Junio. Sigues sin moverte. Evaluación de amenazas, distancia, ángulos. Te estás preguntando si podrás alcanzarme antes de que active el interruptor de hombre muerto de mi teléfono, que enviará tu expediente real a todas las agencias de inteligencia del hemisferio occidental. No estaba fanfarroneando. Ella podía sentirlo. La fría certeza que irradiaba de él como la escarcha invernal. ¿Qué quieres? Has visto el ataque de esta noche. 6 hombres, profesionales, coordinados. Junio se inclinó hacia adelante y el dolor se reflejó en su rostro antes de que lo controlara. Alguien dentro de mi organización me está traicionando. No sé quién, no sé hasta dónde llega. Necesito a alguien en quien pueda confiar. ¿No confías en mí? No. Su sonrisa era fría. Pero eres mía. Eso es mejor que la confianza. Las palabras le golpearon como una bofetada. Na quería discutir, luchar, decirle que no era suya. Pero ambos sabían la verdad. Ella había pasado 14 meses huyendo del aviario, viviendo del dinero y el miedo, un paso por delante de un gobierno que la consideraba de su propiedad. ¿Cuál es la oferta? Trabaja para mí, como mi guardaespaldas, mi sombra. Junio se levantó lentamente, protegiéndose el hombro lesionado. Se avecina la guerra. Tengo enemigos por todas partes. Alguien intentó matarme esta noche y casi lo consigue. Necesito a alguien que pueda ver lo que mi propia gente no ve. Y después de la guerra, borraré el archivo para siempre. Desaparecerás. Nunca volveré a contactar contigo. No, lo estudió. 2 metros de amenaza a medida y frío cálculo. El jefe de Guimrian, un hombre que había recibido una bala por ella sin saber siquiera su nombre. Hay algo más, dijo ella. Algo que no me estás contando. La expresión de Junho no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos. Respeto, tal vez, o reconocimiento. Tienes razón. Se dirigió hacia la puerta, lento y deliberadamente, como un depredador que no temía ser atacado por la espalda. Pero pronto lo descubrirás. Pareces buena resolviendo acertijos. Se detuvo en el umbral y la miró. A la luz amarilla del pasillo, su rostro parecía esculpido en piedra. Mi chofer te recogerá mañana a las 6 p.m. Vístete adecuadamente. Vamos a un lugar donde se mezclan la sangre y el dinero. Luego se marchó, dejando a Na sola con la huella dactilar que la había condenado, y la elección que no era una elección en absoluto. Cerró la puerta con llave, aseguró la cadena y luego fue al ordenador portátil escondido bajo la tabla suelta del suelo.
encriptación militar, enrutamiento de rutas, el tipo de paranoia que la había mantenido con vida. Escribió Jun Ryong Syndicate, Juno Bay. Los primeros resultados fueron los que esperaba. Crimen organizado, sospecha de tráfico, blanqueo de dinero a través de negocios legítimos en todo el noroeste del Pacífico. Luego encontró las declaraciones financieras, registros públicos de una empresa ficticia enterrada en 6 capas. Guiyong Enterprises había sido el principal inversor en un programa secreto del Departamento de Defensa hace 10 años, el proyecto Aviary. A Na le temblaban las manos mientras se desplazaba por los documentos. El programa que había secuestrado a niños los había destrozado y los había convertido en armas. El programa que le había robado su nombre, su pasado, su humanidad, y lo había sustituido por protocolos tácticos y la capacidad de sentir la intención de matar de otras personas. El dinero de John Hobay había pagado por eso. Su sindicato había financiado la tortura que la había convertido en lo que era, y ahora él la poseía de nuevo. Nena cerró el portátil, se acercó a la ventana y vio salir el sol sobre una ciudad que nunca volvería a sentirse segura. La chaqueta de repartidora colgaba de la silla. La había llevado como una armadura, como prueba de que era normal, humana, pero la sangre seca en la tela contaba una historia diferente. Había salvado al diablo, y ahora le pertenecía. El coche que llegó a las 6 de la tarde no era un coche, era una declaración. Un Bentley Continental GT azul medianoche, con las ventanas tintadas lo suficiente como para ocultar los pecados. La conductora era una mujer de unos 30 y tantos años, coreana, con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda y unos ojos que habían visto cosas que Nena reconocía. Señorita Roberts, abrió la puerta trasera. El señor Bay la está esperando. Na se deslizó en el cuero que olía a dinero y violencia. La mujer que había ahorrado durante 14 meses para poder permitirse un pasaporte del mercado negro, ahora estaba sentada en un vehículo que valía más que la mayoría de las casas, vistiendo ropa que no había comprado. Habían llegado a su apartamento a las 4 de la tarde. 3 mujeres, sin nombres, llevaban bolsas de ropa y estuches de maquillaje como si fueran equipo táctico. La habían desnudado con eficiencia clínica, ignorando sus cicatrices, midiéndola como si fuera un maniquí. Ahora llevaba un traje a medida en gris carbón que combinaba con el color del humo, cortado para resaltar su complexión atlética y ocultar las armas que le habían dicho que podía llevar. La chaqueta estaba forrada con un material que detendría una hoja. Los pantalones tenían bolsillos lo suficientemente profundos como para guardar cargadores de repuesto. Alguien había entendido la misión. También le habían maquillado, de forma mínima y profesional. No le habían tocado las trenzas, lo que ella agradeció, pero le habían añadido unos pequeños puños plateados que reflejaban la luz. Na parecía encajar en el mundo de Jung Ho Bay. Odiaba lo bien que se sentía. El Bentley se deslizó por el tráfico vespertino de Seattle, en dirección sur hacia el distrito industrial. El conductor no dijo nada. Na observó la ciudad pasar, memorizando las rutas, tomando nota de las cámaras, contando las manzanas hasta la estación de transporte más cercana. Viejos hábitos. Se detuvieron frente a un almacén que parecía abandonado desde el exterior. Paredes pintadas con grafitis, ventanas rotas, valla metálica. Pero cuando el Bentley entró en el callejón, una sección de la valla se abrió automáticamente. Sistema hidráulico, cámaras de seguridad por todas partes. El interior del edificio era un mundo diferente. Suelos de hormigón pulido, vigas de acero a la vista pintadas de negro mate, iluminación indirecta que lo bañaba todo en ámbar y sombras, lujo tallado en hueso industrial. El conductor la condujo por un pasillo hasta un ascensor privado. Bajaron 2 pisos, quizá 3. Cuando se abrieron las puertas, el sonido la golpeó como una fuerza física. La sala de juegos subterránea era el caos hecho arquitectura. Un centenar de personas como mínimo, quizá más, apiñadas en un espacio diseñado para parecer exclusivo e infinito. Mesas de ruleta, partidas de póker con fichas que parecían representar hipotecas de casas. Un bar que brillaba como un altar. Todo era humo y whisky
y la carga eléctrica del dinero cambiando de manos. A Na se le erizó la piel. Demasiada gente, demasiado ruido. Se obligó a respirar, a reprimir la sensación de 100 latidos diferentes que presionaban su conciencia como manos. Lo sientes. La voz vino directamente detrás de ella, demasiado cerca. La mano de Na se fue a su cadera antes de que pudiera detenerse. Junho-bai estaba allí, impecable con un traje de 3 piezas del color de la medianoche, con el brazo izquierdo rígido contra el costado, favoreciendo la lesión. Parecía esculpido en la misma oscuridad costosa que la habitación que los rodeaba. ¿Sentir qué? La voz de Na era tensa. La multitud, la presión. Sus ojos eran demasiado perspicaces. Se te nota en la cara. Na no dijo nada. No había sobrevivido tanto tiempo confirmando sospechas. Junho pasó junto a ella, dirigiéndose hacia el caos. Ella lo siguió porque ese era su trabajo. Su sombra lo suficientemente cerca como para intervenir, lo suficientemente lejos como para detectar amenazas. La multitud se apartó para dejarlo pasar. No de forma evidente, no por miedo, pero se abrió un espacio de todos modos, y el reconocimiento se extendió por la sala como una piedra lanzada al agua tranquila. La cabeza del dragón estaba allí. Se abrieron paso entre las mesas hasta una sección privada acordonada con una cuerda de terciopelo y 2 hombres con complexión de congeladores industriales. Junho asintió y ellos se hicieron a un lado. Dentro había una sala dentro de otra sala, con un reservado de cuero, un bar privado y una ventana con vistas a la planta principal que era claramente de cristal unidireccional. Siéntate. Junho señaló el reservado. Estoy trabajando. Siéntate de todos modos. Estás llamando la atención. Ahí de pie, como un agente del servicio secreto. Na se deslizó en el reservado, colocándose donde podía ver ambas salidas. Junho se sentó frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia. Algo caro. Cedro y humo. Apareció una camarera, joven, nerviosa. Dejó 2 vasos de whisky, solo, y se retiró. No bebo en el trabajo, dijo Na. No es una sugerencia. Junho le acercó un vaso. Aquí todos conocen mi cara. Tienen que pensar que eres mi cita, no mi guardaespaldas. Bebe. Na. Cogió el vaso, se lo llevó a los labios, pero no tragó. Un viejo truco de camarero. Haz que parezca real. Junho sonrió. Se había dado cuenta. No confías en nadie, dijo. Me pregunto por qué. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. En la planta de abajo, alguien ganó mucho en la ruleta. Estallaron los vítores. Na catalogó caras, salidas, armas. Los 2 guardias de la puerta llevaban pistolas. El camarero mantenía la mano cerca de la caja registradora, lo que sugería que había un arma pegada debajo. ¿Por qué estoy aquí realmente?, preguntó Na. Porque quiero que te vean, respondió Junho, recostándose en su asiento. Su postura relajada resultaba, de alguna manera, más amenazante que la tensión. Las personas que intentaron matarme están en esta sala, observando. El pulso de Na se aceleró. Me estás utilizando como cebo. Nos estoy usando a los 2 como cebo. Su sonrisa fue afilada. Si creen que estoy distraído por una mujer hermosa, harán su movimiento. Y cuando lo hagan, necesito que tú lo veas venir. La mención casual de su belleza se deslizó bajo las defensas de Na antes de que pudiera bloquearla. Odiaba que eso la afectara. Odiaba que una pequeña parte oculta de ella no lo hiciera. El sujeto 7 respondió al calor de sus ojos. Alguien viene, dijo Na en voz baja. Junho no se giró. ¿Quién? 3 hombres, trajes asiáticos caros. El que va adelante tiene una cicatriz de cuchillo en la mano derecha. Intentan parecer despreocupados, pero su ritmo cardíaco está acelerado. ¿Cómo sabes que su ritmo cardíaco está acelerado? Na no respondió. No podía. Los 3 hombres se acercaron a la cuerda de terciopelo. El hombre que iba adelante se inclinó ligeramente ante Junho. Cabeza de dragón. Nos enteramos de lo de anoche. Un asunto terrible. Terrible. Junho asintió con tono neutro. Si hay algo que la familia Sun Yong pueda hacer, no hay nada.
La respuesta de Junjo fue tajante. El hombre apretó la mandíbula. Miró a Nena, calculando. Nueva adquisición, vieja amiga. La mano de Junjo se movió sobre la mesa, cubriéndola de Naa. El contacto fue eléctrico, posesivo y... No es asunto tuyo. Los hombres se marcharon. Pero Nena sintió que su malicia permanecía en el aire como el humo del cigarrillo. Van a intentar algo esta noche, dijo ella. Lo sé. La mano de Junjo permaneció sobre la de ella, cálida y sólida. Quédate cerca. La noche avanzó. Más visitantes, más amenazas veladas disfrazadas de preocupación. Nena los observaba a todos, leyendo las microexpresiones, los latidos acelerados, la intención que presionaba su conciencia como la presión de una tormenta. Alrededor de las 11, una camarera se acercó a su mesa. Diferente de la anterior, más mayor, llevaba una botella de whisky premium en una bandeja de plata. Cortesía del señor Lee, dijo, dejándola sobre la mesa. Na agarró la muñeca de Junjo antes de que pudiera alcanzar la botella. No lo hagas. Los ojos de la camarera se abrieron como platos. Culpable. Vete. Na. Se lo dije. La mujer huyó. Junjo miró la botella y luego a Nina. Envenenado o drogado. Su intención parecía errónea, como cristales rotos. Su intención parecía errónea, repitió Junjo lentamente. ¿Qué eres? Antes de que Na pudiera responder, apareció la camarera de antes. La joven nerviosa. Llevaba una bandeja con bebidas y se dirigía hacia su mesa, pero tropezó. La bandeja se inclinó. Un vaso lleno de líquido oscuro salpicó la camisa y la chaqueta de Junjo. Lo siento mucho. La chica parecía mortificada. Lo siento mucho, señor. Junjo se levantó, con el líquido goteando de su ropa. Su expresión era indescifrable. No pasa nada. Me cambiaré. Miró a Nena. Despeja la sala. Na lo siguió a través de una puerta detrás de la barra hasta un pasillo privado. Más puertas, cada una marcada con placas discretas. Almacén, oficina, privado. Junio abrió la puerta marcada como privada. Dentro había un dormitorio. Un dormitorio de verdad. Una cama king size con sábanas de seda negra. Baño privado. Un armario. Tienes un dormitorio en tu sala de juego, dijo Na. Tengo un dormitorio en la mayoría de mis propiedades. Espera aquí. Desapareció en el baño. Na barrió la habitación. No había compartimentos ocultos. No había vigilancia evidente. Revisó el armario. Trajes, zapatos, todo organizado con precisión. La puerta del baño se abrió. Junjo salió sin camisa. Na dejó de respirar. Había visto hombres sin camisa antes. Había matado a hombres sin camisa. Pero esto era diferente. Él era diferente. El tatuaje de su pecho era ahora totalmente visible. Un dragón, negro y gris, enroscado desde la clavícula hasta las costillas, lanzando fuego que parecía lamerle el esternón. Hermoso y terrible. Pero fue la cicatriz lo que la paralizó. Una línea irregular, pálida contra su piel, que iba desde justo debajo de la clavícula izquierda hasta la caja torácica. Precisión quirúrgica. El tipo de corte hecho por alguien que sabía exactamente dónde golpear para incapacitar sin matar. Hace 5 años, un objetivo en ascenso, una niña que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Na le había hecho esa cicatriz. Estás mirando fijamente. La voz de Junjo la trajo de vuelta al presente. La cicatriz. Na logró. ¿Qué pasó? Junjo la miró con expresión distante. Hace 5 años, un intento de asesinato. El primero, en realidad. Fui descuidado, estúpido. Tenía a mi sobrina conmigo, la llevaba a cenar. El asesino podría haberme matado. Me tenía en sus manos. Tocó la cicatriz, recorriéndola con los dedos, pero no lo hicieron. Me cortaron lo suficiente como para marcarme, para advertirme, y luego desaparecieron. Nunca supe por qué me dejaron vivir. Na tenía la boca seca. Ella recordaba aquella noche con claridad cristalina, el peso de la hoja, la forma en que él había movido el cuerpo para proteger a la niña, la decisión que había tomado en una fracción de segundo y que la había atormentado durante años.
Quizá no eran tan buenos como creían, dijo con cautela. No. Junio sacó una camisa limpia del armario. Blanca, impecable. Eran perfectos. Eso es lo que me asustaba. Que alguien tan hábil decidiera no matarme significaba que les debía la vida. Los he estado buscando desde entonces. Se puso la camisa y comenzó a abrochársela. Na observó el movimiento de sus dedos, elegantes y precisos. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque quiero saber qué vieron en mí que valía la pena salvar. Abrochó el último botón y la miró. O si se arrepienten de su elección. El aire entre ellos estaba cargado, peligroso. Na. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Deberíamos volver, dijo ella. Junho se acercó, sin amenazar, pero con determinación, hasta que solo les separaban unos centímetros y ella podía sentir el calor que irradiaba su piel. ¿Sabes algo?, dijo en voz baja. Sobre el ataque, sobre esta noche, sobre mí. Puedo verlo en tus ojos. No sabes lo que ves. Sé lo suficiente. Levantó la mano, sin tocarla, solo flotando cerca de su cara. Me tienes miedo, pero no porque creas que te haré daño. Me tienes miedo porque sabes exactamente de lo que soy capaz, porque lo reconoces. El pulso de Na se aceleró. Podría matarlo en ese momento, acabar con esto antes de que se convirtiera en algo que no pudiera controlar, pero no lo hizo. Deberíamos volver, repitió ella. Junho sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que acababa de confirmar una sospecha. Sí, dijo él, deberíamos. Volvieron a la mesa. La noche continuó, pero todo había cambiado. Na podía sentir la conciencia de Junho sobre su piel como calor. Podía sentir su curiosidad como un depredador rodeando a su presa. Él sabía que ella mentía, solo que no sabía sobre qué. Todavía no. La gala corporativa se celebró en la Torre Colombia, en la planta 46, con vistas que se extendían desde el estrecho de Puget hasta las montañas Cascade. Vidrio, acero y dinero. Tanto dinero que se podía oler en el aire acondicionado. Na lo odió inmediatamente. La invitación había llegado 3 días después de la casa de apuestas. Junio tenía que hacer acto de presencia en un evento benéfico. Algo sobre la financiación de programas artísticos para jóvenes desfavorecidos. A Na no se le escapaba la ironía de que un señor del crimen donara dinero para causas infantiles, pero había aprendido rápidamente que la imagen pública de Junho era inmaculada. Filántropo, empresario, el tipo de hombre que aparecía en la revista Seattle. La habían vuelto a vestir, esta vez con un vestido negro largo hasta el suelo, con una abertura en el muslo izquierdo, lo suficientemente alta como para acceder al cuchillo de cerámica que llevaba atado allí. La tela era algún tipo de material técnico que parecía seda, pero que detendría una hoja. Caro y letal, como todo en el mundo de Junho. Sus trenzas estaban peinadas hacia arriba, dejando al descubierto la columna de su cuello. Pendientes de diamantes que probablemente eran auténticos, tacones que le añadían 7 cones sin perimer y que podían servir como armas si fuera necesario. Na se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El Bentley la recogió a las 7. Guño ya estaba dentro, con un esmoquín que le hacía parecer el pecado encarnado, confeccionado en lana italiana. La miró con una sola mirada que parecía un roce. «Estás muy guapa», dijo. «Tú también». Llegaron elegantemente tarde. El trayecto en ascensor fue silencioso, pero Nena sentía cómo la presión aumentaba con cada piso. Cuando llegaron al 46 le temblaban las manos. «Estás nerviosa», observó Junho. «Estoy bien, estás mintiendo». Las puertas del ascensor se abrieron a una pared de sonido y cuerpos. Un mínimo de 200 personas apiñadas en un espacio diseñado para una circulación elegante. Candelabros de cristal, cuarteto de cuerda, camareros con bandejas de champán abriéndose paso entre la multitud. Na salió y el mundo se inclinó. Lo sintió todo de golpe. El peso colectivo de 200 latidos, 200 intenciones, 200 sistemas nerviosos disparando ansiedad y aburrimiento y hambre y lujuria y agresividad. Todo ello sangrando en una cacofonía que no era sonido,
sino una sensación más profunda. La empatía se abrió paso a través de sus terminaciones nerviosas como voltaje. Ya había sentido esto antes en multitudes, en los entrenamientos. Antes de quebrarse, le faltaba el aire. El sudor le golpeaba las sienes a pesar del aire acondicionado. Nina. La voz de Junho era aguda. ¿Qué pasa? Hay demasiada gente. Las palabras le salieron ahogadas. La mano de Junho encontró la parte baja de su espalda. Firme, estabilizadora. Quédate conmigo. La guió a través de la multitud. Pero cada persona que pasaban era otra frecuencia añadida a la estática. Un hombre de negocios calculando mentalmente una adquisición hostil. Una socialité ardiendo de envidia por las joyas de otra mujer. Un camarero que irradiaba agotamiento y resentimiento. Na lo sentía todo. Cuando llegaron al bar, estaba temblando. Junho pidió 2 bebidas que ella no reconoció y luego la llevó hacia el balcón. El aire nocturno era frío y limpio. Na lo tragó, tratando de aclarar su mente. «Háblame», dijo Junho. «No puedo hacer esto». «¿Por qué?» Na lo miró, a este hombre que la había chantajeado para que lo sirviera, que poseía su libertad, al que casi había matado hace 5 años. Y estaba tan cansada de mentir. «Lo siento», dijo en voz baja. «A todos, su miedo, su ira, sus intenciones. Es como estática en mi cabeza. Demasiada información, demasiado ruido». Junho se quedó en silencio durante un largo rato. El balcón era privado, acristalado, separado de la planta principal. Seattle brillaba bajo ellos, indiferente y vasta. «¿Cuánto tiempo llevas con esto?», preguntó finalmente. «Desde que era niña. Pero ellos lo empeoraron. El programa lo mejoró, lo convirtió en un arma. La risa de Na fue amarga. Puedo sentir cuando alguien quiere matarme. Lo siento de la misma manera que se siente la temperatura. Me hizo muy buena en lo que hacía hasta que me destrozó». «El aviario», dijo Junho. Na levantó la cabeza de golpe. «¿Cómo lo sabes?» «He estado investigándote o tratando de someter al sujeto 7. Así es como te llamaban». Se acercó, bloqueando con su cuerpo la vista de la fiesta que se celebraba en el interior. «Encontré el rastro de la financiación hace 3 días. Mi sindicato financió ese programa. El dinero de mi padre antes de que yo tomara el control». «Lo sé». La voz de Na era fría. «Yo también lo encontré. ¿Cambia eso algo entre nosotros?» «Lo cambia todo. Pagaste para que me destruyeran». No lo sabía. Por primera vez, el control de Junho se resquebrajó. Algo crudo se traslució. «Mi padre hizo tratos que aún estoy descubriendo. Pero tienes razón. Esa sangre está en las manos de mi familia». Na. Quería odiarlo. Debería haberlo odiado. Pero allí de pie, sintiendo su remordimiento genuino presionando contra sus sentidos como un dolor físico, no pudo. «La multitud», dijo. «Tengo que salir de aquí. Lo haremos pronto. Pero primero». Junho levantó la mano y le acarició la cara. El contacto fue suave, inesperado. «Cierra los ojos». «¿Qué?» «Confían en mí. Solo un momento». Na cerró los ojos. Inmediatamente el ruido se intensificó. Ella empezó a apartarse, pero la otra mano de Junho se posó en su hombro, sujetándola. «Ahora concéntrate en mí», dijo en voz baja. «Solo en mí, en los latidos de mi corazón, en mi intención. Bloquea todo lo demás». No debería haber funcionado, pero su presencia era diferente. No estaba vacía, sino que seguía siendo como aguas profundas. Su intención no era agresiva, temerosa ni calculadora. Era centrada, singular, fija en ella con una intensidad que atravesaba el ruido estático. Na se concentró en esa quietud. Dejó que se convirtiera en un escudo. Poco a poco, el ruido disminuyó. No desapareció, pero se volvió manejable. Podía respirar. Mejor. La voz de Junho estaba cerca de su oído. Mejor. Na abrió los ojos. Él estaba más cerca que antes, su rostro a pocos centímetros del de ella. En la penumbra, sus ojos parecían casi negros. «Sientes demasiado», susurró, «y yo no siento nada». El programa para el que te crearon estaba diseñado para crear supersoldados capaces de predecir ataques. El negocio de mi padre me ha insensibilizado ante la violencia.
Ambos somos monstruos, nena, solo que de diferentes tipos. Yo no soy un monstruo. Sí que lo eres. Yo también. Pero tal vez, su pulgar rozó su pómulo. Tal vez los monstruos son lo que cada uno necesita para sobrevivir. El momento se prolongó. Na sintió que sus defensas se desmoronaban. Sintió que algo peligroso y no deseado florecía en su pecho. ¿Deseo? No del tipo que el programa había eliminado de ella, sino algo más profundo. El deseo de ser vista, de ser conocida. Junio se inclinó más cerca. La puerta del balcón se abrió de golpe. Un hombre salió tambaleándose, borracho, riendo, seguido de una mujer con un vestido rojo. Vieron a Junho y a Na, se quedaron paralizados y luego se retiraron con disculpas balbuceantes. El hechizo se rompió. Na dio un paso atrás, poniendo distancia entre ellos. Distancia profesional. Deberíamos aparecer, mostrar tu rostro. La expresión de Junho era indescifrable. Por supuesto, volvieron a la fiesta. Las defensas de Na eran ahora más fuertes. La técnica que Junho le había enseñado, que le ayudaba a filtrar el ruido, podía funcionar. Dieron una vuelta. Junho la presentó como su socia, lo suficientemente vago como para significar cualquier cosa. La gente asumió lo que quiso. Novia, amante, guardaespaldas. Na, que lo asuman. Hacia medianoche, se encontraron en un círculo de conversación con ejecutivos tecnológicos y concejales. Charla educada sobre proyectos de desarrollo e incentivos fiscales. Nina se situó ligeramente detrás de Junho, escaneando rostros, leyendo intenciones. Un hombre era diferente. Según su etiqueta con el nombre, era concejal. No dejaba de mirar a Junho con algo que parecía miedo disimulado en amabilidad. Na se inclinó hacia el oído de Junho. El concejal, 13-1. Te tiene pánico, pero finge lo contrario. Junho no reaccionó exteriormente. Continuó su conversación sobre el desarrollo de la costa. Pero más tarde, cuando se habían trasladado a otro grupo, murmuró: el concejal me debe dinero, 2 millones en deudas de juego. Ha estado evitando el cobro. Está planeando huir, dijo Na. Lo noto. Mentalmente, ya está haciendo las maletas. Bueno es saberlo. Se marcharon a la Milosteinensunamem. El viaje de vuelta fue tranquilo. A Na le dolía la cabeza por la sobrecarga sensorial, pero era soportable. Ella se recostó contra el cuero, con los ojos cerrados. Lo has hecho bien esta noche, dijo Junho. He sobrevivido. Eso es lo único que hacemos todos. El Bentley dejó a Na en su apartamento. Junho no salió. Pero antes de que ella cerrara la puerta, él le agarró la muñeca. Lo que me has dicho esta noche, dijo refiriéndose a sentir las intenciones de las personas. Necesito que sepas que mi intención hacia ti es complicada. Quiero utilizarte para tenerte cerca porque me eres útil, pero también... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. También quiero tenerte cerca porque eres la primera persona en años que me mira y ve al monstruo sin pestañear. Na liberó su muñeca con suavidad. Eso es porque yo también soy un monstruo. Exacto. Lo dejó en el coche y subió las escaleras. En su apartamento, se quitó el vestido caro, las armas, la armadura, y se quedó bajo la ducha hasta que el agua se enfrió. Cuando por fin se durmió, soñó con salones de baile llenos de estática chirriante y un hombre de ojos grises que se mantenía en el centro del caos como el ojo de un huracán, concentrado, fijo en ella. Y, por primera vez en 5 años, Nena no estaba segura de si era la cazadora o la presa. La llamada llegó a las 3:00. Na se despertó con la mano ya sobre la pistola que tenía debajo de la almohada. Se le cortó la respiración y el corazón le latía con fuerza. El teléfono volvió a sonar. Era el número de Junho. ¿Qué?, contestó. Tenemos un problema. Voy a enviar un coche. La línea se cortó. 20 minutos más tarde, Nena estaba en la parte trasera de un todoterreno rumbo al puerto de Seattle. El conductor era Dylan, la mano derecha de Junho, el ex-marine con ojos como los de Flint. No había dicho ni una palabra desde que la recogió. ¿Cuál es el problema?, preguntó Na. Ya lo verás. Condujeron hasta los muelles industriales, un laberinto de contenedores y grúas
que parecían gigantes dormidos en la oscuridad. El todoterreno se detuvo junto a un almacén iluminado por dentro con fuertes luces de trabajo. Na siguió a Dylan al interior. El almacén era enorme, pero estaba casi vacío. En el centro, bajo las luces, había 3 contenedores de transporte. Sus puertas estaban abiertas. Junio estaba de pie frente a ellos, vestido con vaqueros y un jersey negro, con un aspecto menos de señor del crimen y más de profesor universitario muy peligroso. A su alrededor, 6 hombres con equipo táctico mantenían sus posiciones, armas listas, buscando amenazas. «Enséñale», le dijo Junho a Dylan. Dylan llevó a Na al primer contenedor. Dentro había cajas, estándar. Abrió una con una palanca. Na miró dentro y se le heló la sangre. No eran drogas ni armas. Viales, cientos de ellos, cada uno lleno de un líquido del color del agua del océano profundo. Azul, luminiscente bajo las luces de trabajo. Ella supo lo que era antes de que Dylan lo dijera. «Compuesto BCTT», confirmó él. El mismo que utilizaba el Departamento de Defensa en los programas de operaciones encubiertas. El suero del supersoldado. A Na le empezaron a temblar las manos. Las cerró con fuerza. «¿De dónde ha salido esto?» «Un envío interceptado», dijo Junho, acercándose a ella. Se suponía que iba destinado a Sang-yong, la familia rival. Pero mi gente se adelantó. Na se quedó mirando los frascos. Cada uno representaba un niño secuestrado, una vida destruida, un arma creada. A ella le habían inyectado este compuesto BCAAT durante meses hasta que su cuerpo lo metabolizó, hasta que su sistema nervioso se reconfiguró para sentir los impulsos eléctricos de otros seres humanos. «¿Por qué querría Sejong esto?», preguntó Na. Su voz sonaba hueca. «Eso es lo que estamos tratando de averiguar». Dylan cruzó los brazos. «No tiene valor en el mercado negro, no tiene uso recreativo, es biotecnología de grado militar». «Alguien está reiniciando el programa», dijo Na. La comprensión la golpeó como agua fría. «El aviario. Están utilizando a los sindicatos para traficar con el compuesto, de modo que no se pueda rastrear hasta el gobierno». La expresión de Junho se ensombreció. «¿Estás segura de que esto no acaba en manos criminales por accidente? Alguien dentro de tu organización está facilitando esto». «¿Quién?». Nena cerró los ojos. Dejó que su conciencia se expandiera. Los 6 hombres armados, Dylan, Junho. Sentía sus intenciones como señales de radar. Los hombres armados, alertas, concentrados, leales. Dylan, sospechoso, protector con Junho, profundamente inseguro con respecto a Nena. Junho, enfadado, traicionado. Algo más debajo de eso que parecía determinación. «Aquí no», dijo Nena. «Quien quiera que sea no está aquí. Tenemos un sospechoso», dijo Dylan. «El teniente Park ha estado haciendo viajes no autorizados a los muelles. Conversaciones privadas. La cuenta bancaria muestra depósitos que no coinciden con su salario». «Traedlo aquí», ordenó Junho. Se trasladaron a otra sección del almacén. Alguien había montado una sala de interrogatorios improvisada. Silla metálica atornillada al suelo. Luz de trabajo, muy civilizado. 20 minutos más tarde, trajeron al teniente Park. Coreano de unos 40 y tantos años, complexión de bulldog. 2 guardias lo sujetaban entre ellos. «Jefe Dragón», dijo Park con voz tensa. «Puedo explicarlo». «Explíquelo», dijo Junho con frialdad. Sentaron a Park en la silla. Dylan le hizo las preguntas mientras Junho observaba. Na se quedó en las sombras, concentrándose en el estado emocional de Park. «Miedo, auténtico terror que me revuelve las tripas, pero no culpa. No sé nada sobre el envío», insistió Park. «He estado reuniéndome con alguien. Sí, pero no es lo que tú crees. Entonces, ¿qué es?». Dylan se inclinó hacia él, amenazante. Park miró a Nena. Luego volvió a mirar a Junho. «He estado viendo a una mujer, mi hija, de una relación anterior. Tiene deudas. La he estado ayudando. Los depósitos son de la venta de objetos personales para conseguir dinero en efectivo». Dylan sacó unas fotos. Park reunido con una mujer joven en cafeterías. Parques, siempre en público, siempre a la luz del día.
Na sintió la vergüenza del hombre, su miedo a decepcionar a Junho, su desesperación por proteger a su hija, pero no su traición. No está mintiendo, dijo Nena desde las sombras. Todas las miradas se volvieron hacia ella. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Dylan. Na salió a la luz, miró a Park. Estás avergonzado, incómodo, aterrorizado. Pero no eres culpable de tráfico. La expresión de Park se desmoronó. Lo juro por mi vida, cabeza de dragón. Nunca lo haría, te creo, dijo Junho en voz baja. Dylan se enderezó. Señor, con todo respeto, libéralo. El tono de Junho no dejaba lugar a discusión. Le quitaron las esposas a Park. Se inclinó profundamente y se retiró. Cuando se hubo ido, Dylan se volvió hacia Nena. ¿Cómo lo sabías? Por experiencia. Junho la estudió. Si no fue Park, ¿quién fue? Na no quería decirlo. No quería expresar la sospecha que había estado creciendo desde que sintió la primera oleada de traición en el almacén. Necesito sentir a todos los que están cerca de ti, dijo finalmente. Tu círculo íntimo, uno por uno. Durante las siguientes 3 horas los fueron trayendo. Lugartenientes, asesores, contables. Cada uno se sentó frente a Nena mientras ella los leía. Leales, leales, leales. Codiciosos, pero leales. Temerosos, pero leales. Luego trajeron a Min-sok, el tío, la figura paterna de Junho, el hombre que lo había criado tras la muerte de sus padres. De unos 60 y tantos años, elegante al estilo de los viejos criminales que habían sobrevivido lo suficiente como para convertirse en leyendas. Na lo sintió en el momento en que entró. Traición, profunda y ácida, no superficial, sino fundamental, del tipo que se había calcificado hasta convertirse en propósito. El tío Junho los saludó calurosamente. Gracias por venir. Por supuesto, sobrino. Cualquier cosa por la familia. Las palabras eran correctas. El tono era correcto. Pero Nena sintió la mentira subyacente como una navaja. Miró a Junho a los ojos y negó ligeramente con la cabeza. La expresión de Junho no cambió. Continuó la conversación, preguntando por los asuntos rutinarios de la familia. Pero Nena vio cómo cambiaba su postura. Vio cómo procesaba la traición. Cuando Min-sok se marchó, Junho se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Estás segura?, dijo finalmente. Sí, él me crió. Me enseñó todo. Lo sé. Junho apretó los puños. ¿Por qué? Na había pasado la última hora pensando en ello, sintiendo los bordes del odio de Mok, y se había dado cuenta de algo. Tu padre, dijo con cuidado. ¿Qué sabes sobre cómo murió? Junho se volvió hacia ella. Un accidente de coche hace 15 años. ¿Estás seguro? Dylan, que había permanecido en silencio, intervino. Siempre hubo rumores. Algunos decían que era un soplón que trabajaba con los federales. El rostro de Junho se endureció. Eran mentiras, familias rivales difundiendo rumores. ¿Lo eran?, preguntó Na con delicadeza. Porque el odio de tu tío parece personal, profundo, como si llevara años esperando vengarse. El ataque en el callejón. Na se dio cuenta en voz alta. Las piezas finalmente encajaron. El escuadrón de ataque era Sang-yong, pero la bomba estaba en mi bolso. El pedido de entrega provenía de una empresa ficticia vinculada a tu tío. Envió una bomba y un equipo de ataque. Quería asegurarse de que no salieras de ese callejón, pero fracasó. Junho dijo que esperó. Estaba esperando el B-7. Nina se dio cuenta de que no podía venderte al aviario hasta que tuviera el suero que querían. Por eso había estado callado durante 3 semanas. Estaba asegurando la carga. La verdad se posó sobre ellos como lluvia radiactiva. Si el padre de Junho había sido un informante, entonces Msoke vería a toda la estirpe como mancillada, corrupta, algo que debía ser purgado. Me está vendiendo al aviario, dijo Nina. ¿A cambio de qué? ¿Legitimidad? ¿Un nuevo sindicato purgado del legado de tu padre? Junho cogió su teléfono. Voy a llamarlo. Quiero concertar una reunión. Acabemos con esto. Nina le agarró la muñeca. Él lo sabrá, ya lo sabes. Huirá o se esconderá. Entonces, ¿qué sugieres? No lo he pensado. Sobre el complejo, sobre el aviario,
sobre el odio paciente y calculado de Minsk. Está planeando algo más grande que simplemente venderme. Ella dijo, el complejo, el tráfico, todo está conectado. Tenemos que dejar que piense que está ganando, dejar que haga su jugada. Y entonces la sonrisa de Na se volvió fría. Entonces haré lo que me enseñaron a hacer. Junjo la miró durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza. Abandonaron el almacén al amanecer en Seattle. La ciudad parecía limpia desde la distancia. Inocente, pero Nena sabía que no era así. Los monstruos no solo se escondían en la oscuridad. A veces te criaban, te enseñaban, te querían y luego te traicionaban con la paciencia de una araña cazadora. La invitación llegó por mensajero, escrita a mano en papel caro. La elegante letra de Min invitaba a Junjo a una cumbre de paz en los muelles, territorio neutral, para discutir el fin de la guerra con Sang-yong antes de que se derramara más sangre. Na sostuvo el papel y sintió la malicia que irradiaba como calor. Es una trampa, dijo. Estaban en el ático de Junjo, de cristal y acero, con vistas a la bahía de Elliot. El tipo de riqueza que hacía que los 14 meses de pobreza de Nena parecieran un sueño febril. Lo sé, dijo Junjo. Se quedó de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad que gobernaba desde las sombras. Entonces no vayas. Tengo que hacerlo. Na se acercó para colocarse a su lado. Te matará. Esa es la cuestión. Probablemente. Entonces, ¿por qué? Porque es mi familia. El reflejo de Junjo en el cristal parecía cansado. Porque, a pesar de todo, necesito mirarle a los ojos y oírle decirlo. Que me odia lo suficiente como para destruir todo lo que mi padre construyó. Hizo una pausa y apretó ligeramente la mano en el bolsillo. Mi hermana y mi sobrina ya están en Zúrich, a salvo. El tío ya no puede tocarlas. Yo soy el único cabo suelto que queda. Na lo entendió. Ella había necesitado lo mismo de su madre cuando se enteró de la verdad sobre el aviario. Necesitaba oír la confirmación de que la habían vendido, mercantilizado, desechado. Voy contigo, dijo. No, eso no es una petición. Junjo se volvió hacia ella. También te matarán a ti. El aviario estará allí. Tu madre te quieren de vuelta, nena. Viva o muerta, lo sé. La voz de Na era firme. Pero estoy cansada de huir. Y tú me salvaste la vida en ese callejón. Te estoy devolviendo el favor. ¿Por qué? La deuda está pagada. Has sido mi sombra durante semanas. Podría liberarte ahora mismo. Borrar el archivo. Dejar que desaparezcas. Na se había hecho la misma pregunta. ¿Por qué quedarse? ¿Por qué arriesgarlo todo por un hombre que la había chantajeado, que sin saberlo había financiado su tortura? Pero la respuesta era simple y complicada. Porque eres la primera persona que me ha mirado y ha visto a un monstruo sin retroceder. Dijo en voz baja, porque cuando estás cerca de mí, el ruido se detiene. Porque ella no terminó. No pudo. Junjo se acercó. Levantó la mano para acariciar su rostro, pasando el pulgar por su pómulo. Porque somos iguales, terminó por ella. Dos personas demasiado dañadas para ser otra cosa que sinceras la una con la otra. Sí, se inclinó. Sus labios rozaron los de ella con suavidad y curiosidad. Na se quedó paralizada por un instante, y luego le devolvió el beso. No fue un beso suave, fue desesperado. El beso de dos personas que sabían que probablemente iban a morir y querían saborear algo real antes del final. Cuando se separaron, Junjo apoyó la frente contra la de ella. Si sobrevivimos a esto, comenzó. No lo haremos, dijo Na. Si sobrevivimos a esto, continuó. Quiero saber tu verdadero nombre. No el sujeto 7. No Nena Roberts, el nombre que tenías antes de que te lo quitaran. A Na se le hizo un nudo en la garganta. No lo recuerdo. Entonces te pondremos uno nuevo. Los astilleros a medianoche parecían un cementerio industrial. Los contenedores apilados como lápidas. Las grúas recortándose contra el cielo. El Puget Sound lamía los muelles, el agua negra e infinita. Na y Junjo llegaron en el Bentley, solo ellos dos. Dylan había querido traer un ejército, pero Junjo se había negado.
Masok esperaría una muestra de confianza. Salieron del coche. Na llevaba equipo táctico bajo un abrigo largo. Junho llevaba su traje como si fuera una armadura. El punto de encuentro era un espacio despejado entre contenedores. Se habían instalado luces, muy teatrales. Masok estaba en el centro, flanqueado por 4 hombres que Nena no reconocía. No eran Gumbri ni Sang-yong, sino contratistas del gobierno con porte militar. Se le hizo un nudo en el estómago. Sobrino. Mook los saludó. Gracias por venir, tío. La voz de Junho era fría. Dejémonos las cortesías. ¿Qué es esto? Esto es el fin del legado de tu padre. Las palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte. Mi padre era una rata. La calma de Msoke se hizo añicos. Nos vendió a la CIA a cambio de inmunidad. Quemó a hombres buenos, destruyó familias, todo para salvar su propio pellejo. Eso no es cierto. Lo es. La voz de Minsuk temblaba con décadas de rabia. Te protegí de la verdad. Te crié, te enseñé, con la esperanza de que fueras diferente. Pero eres su hijo, su sangre, y la sangre no cambia. Lo odias por ser un traidor, dijo Junho, señalando a Vance. Sin embargo, aquí estás, tío, hombro con el gobierno federal. No purificaste el linaje. Solo cambiaste de manipuladores. Más figuras emergieron de entre los contenedores. Equipo táctico, visión nocturna, al menos una docena. La hiperempatía de Na se encendió. Intención de matar, intención de matar, intención de matar. Y entonces apareció ella, la directora Vance, jefa del aviario, de unos 50 años, negra, atlética, con los ojos y la estructura ósea de Na y absolutamente cero calidez, la madre biológica de Na. Sujet 7, dijo Vance, con voz clínicamente distante. Es hora de volver a casa. Na sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿A casa? El programa te necesita. Hemos perfeccionado el proceso, eliminado los puntos débiles. Podrías ayudar a entrenar a la próxima generación. ¿Quieres que te ayude a torturar a niños? Quiero que sirvas a tu país. Junho se colocó ligeramente delante de Nina. Un pequeño gesto protector, Mio se rió, tocando al hijo de la rata y al arma fallida. Pero esto termina esta noche. La mano de Junho se dirigió a su cinturón. Na sintió cómo la tensión colectiva se disparaba. Todas las armas apuntaban hacia ellos. No lo hagas, dijo Na en voz baja. Pero la expresión de Junho era de piedra. No voy a morir de rodillas. No tienes por qué morir, dijo Vance. El sujeto 7 viene conmigo. Tú te vas. Vive tu vida. El sindicato se disuelve. Todos ganan, excepto Nina, dijo Junho. Nena no existe. Es propiedad del gobierno. Junho miró a Nena. En sus ojos, ella vio la pregunta. Ella respondió desenfundando su arma. El muelle estalló. Los disparos rasgaron la noche. Na actuó por instinto. La memoria muscular tomó el control. Agarró a Junho y lo empujó detrás de un contenedor mientras las balas rebotaban en el acero. Corrieron. Los muelles eran un laberinto. Los contenedores apilados en 3 alturas creaban pasillos y callejones sin salida. El equipo táctico los perseguía con precisión profesional. Na los sentía. 12 señales, extendiéndose para cortar las rutas de escape. Por aquí, siseó, tirando de Junho hacia la izquierda. Entraron en un pasillo entre contenedores. Empezó a llover. Por supuesto, la bendición y la maldición perpetuas de Seattle. La mente de Na barajó rápidamente diferentes escenarios. Estaban en inferioridad numérica, con menos armas, rodeados. Pero ella tenía ventajas. Podía sentir que se acercaban. ¡Alto!, susurró Na. Se pegaron a un contenedor. Junho respiraba con dificultad, con el arma lista. Na cerró los ojos y extendió su conciencia. 4 señales se acercan por delante, 2 por detrás, 6 más se extienden para flanquearnos. Estamos en una zona de muerte, dijo. ¿Oportunidades? La convertimos en su zona de muerte. Las luces se apagaron, todas. Todo el muelle se sumió en una oscuridad tan absoluta que Nena no podía ver su mano delante de la cara. Alguien había cortado la electricidad. Tenía que ser Dylan.
No les habría dejado venir solos a pesar de las órdenes. En la oscuridad, la hiperempatía de Nena brillaba como un faro. Podía sentir cada intención hostil, cada formación táctica, cada latido. Junio, susurró. Dame la mano. Él lo hizo. Ella entrelazó sus dedos con los de él. Voy a guiarte. Confía siempre en mí. Nah. Lo empujó hacia adelante en la oscuridad total, moviéndose por el laberinto de contenedores solo al tacto. Pero ella no estaba ciega. Podía sentir las posiciones enemigas como señales de calor. Alto. Respiró. 3 pasos adelante. Ángulo a la izquierda. Dispara a las 10. Bajo. Junio disparó. Un grito. Un cuerpo golpeando el hormigón. Retrocede. 5 pasos. Gira a la derecha. Se movían como bailarines. Na susurraba las coordenadas. La confianza inquebrantable de Junjo. En la oscuridad, se convirtieron en un solo organismo. 9 cuchillo. Cerca. Junio se giró y disparó. El atacante cayó, pero la munición de Na era limitada. A Junjo solo le quedaba el último cargador. Tenemos que movernos, dijo Nena. Corrieron más adentro del laberinto. La lluvia caía ahora con fuerza, haciendo que el suelo estuviera resbaladizo. El abrigo de Na estaba empapado. Sus trenzas colgaban pesadas. Irrumpieron en un área abierta. Contenedores dispuestos en círculo. Más luces tácticas se encendieron, cegando después de la oscuridad. 6 hombres, con las armas apuntando, y el director Vance de pie en el centro. «¡Basta!», gritó Vance. «Sujeto 7, esto se ha acabado». Na levantó su arma. Junio hizo lo mismo. «Nunca fui tu sujeto», dijo Nena. «Por primera vez, fui tu hija». La emoción se reflejó en el rostro de Vance. «Eso fue hace mucho tiempo, antes de que te volvieras útil. Tenías 7 años. Tenías potencial, y aún lo tienes. Baja el arma». Na sintió la presencia de Junjo a su lado. Sólida, inquebrantable, el único punto fijo en medio del caos. Pensó en la niña que había sido, en el nombre que no podía recordar, en la madre que la había mirado y había visto una mercancía en lugar de una hija, y pensó en el hombre que la había chantajeado para que entrara en servicio y luego le había enseñado que los monstruos podían elegir en qué convertirse. «No», dijo Na, y disparó. No avanzó hacia la luz táctica que había sobre ella. Esta explotó, sumiendo esa sección en la oscuridad. Entonces Na hizo lo que le habían enseñado. Se convirtió en el arma. El primer hombre murió antes de poder procesar su movimiento. La hoja de Na encontró su arteria femoral con precisión quirúrgica, del tipo que le habían inculcado a través de 10.000 repeticiones, hasta que la memoria muscular la hizo más rápida que el pensamiento consciente. La sangre salpicó caliente contra su mano. La conmoción y el dolor del hombre golpearon su empatía como una onda expansiva. Pero ella lo superó y ya se movía hacia el siguiente objetivo. El segundo se volvió hacia el sonido, el jadeo húmedo de su compañero moribundo, y ella ya estaba detrás de él. Sus brazos se enroscaron alrededor de su garganta, aprovechando todo el peso de su cuerpo. El crujido de sus vértebras fue claro, incluso por encima de la lluvia. Su miedo desapareció al instante, sustituido por la nada. Aire vacío donde antes había habido conciencia. El estado berserker era diferente al combate normal. Era el lugar donde su hiperempatía se fusionaba con la memoria muscular, donde Na dejaba de pensar en palabras y solo sentía las microintenciones antes de que se convirtieran en acciones. La decisión en una fracción de segundo de disparar, esquivar o golpear. Se movía en el combate como el agua, encontrando grietas en la piedra, fluyendo alrededor de los obstáculos antes de que se formaran por completo. Junjo disparó en ráfagas controladas de 3 rondas, cubriendo sus flancos. Trabajaban en perfecta sincronía. Ella sentía cuando él necesitaba recargar antes de que lo hiciera, cambiando su posición para proporcionarle cobertura. Él anticipaba sus movimientos con el tipo de confianza que proviene de ver a alguien convertirse exactamente en lo que estaba destinado a ser. El tercer hombre blandió su rifle como un garrote, tratando de crear distancia.
Na se agachó bajo el arco y le dio un puñetazo en el plexo solar. Las costillas se le rompieron. El aire salió disparado de sus pulmones. Antes de que pudiera recuperarse, su codo le dio en la sien. El impacto lo lanzó de lado contra la pared de un contenedor. Se deslizó hacia abajo, inconsciente o muerto. Nena no lo comprobó. El cuarto sacó un cuchillo, una hoja táctica que reflejaba la luz. Na lo vio venir antes de que él agarrara completamente el mango. Sintió su intención como un relámpago antes del trueno. Ella le agarró la muñeca en medio del golpe, le retorció los tendones hasta romperlos y luego redirigió su propio impulso. La hoja que él había destinado a su garganta le abrió la suya. El chorro arterial pintó el suelo resbaladizo por la lluvia. El quinto y el sexto intentaron retirarse. El entrenamiento táctico se impuso a la agresividad. Inteligente, pero no lo suficiente. Las balas de Junho los alcanzaron en el centro del cuerpo, 3 disparos a cada uno, agrupaciones profesionales que delataban horas de entrenamiento en el campo de tiro. Cuando la lluvia cesó y el humo se disipó, 6 cuerpos yacían en el barro y Nena estaba de pie en el centro, con el pecho agitado, cubierta de sangre que no era suya. Junho la miró, no con horror, sino con otra cosa, con comprensión, con reconocimiento. Simplemente la vio convertirse por completo en un monstruo, y no apartó la mirada. «Nah», dijo en voz baja. Ella se volvió hacia él, con sangre goteando de sus manos, que la lluvia lavaba lentamente. «Ahora sé lo que eres», dijo Junho, «lo que puedes hacer y no tengo miedo». Na sintió que algo se rompía dentro de ella, una última barrera que había estado manteniendo. «Deberías tenerlo», susurró ella. Junho acortó la distancia entre ellos y le tomó el rostro ensangrentado entre las manos. «He tenido miedo toda mi vida», dijo, «de convertirme en mi padre, de ser débil, de preocuparme por alguien. Pero contigo, por primera vez, tengo miedo de las cosas correctas, de perderte, de no ser lo suficientemente fuerte para protegerte. No necesito que me protejan. Lo sé, por eso te amo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Imposible. Cierto. Na lo besó, desesperada, reclamando. La lluvia caía a cántaros y la sangre se lavaba. Y por un momento perfecto, eran solo 2 personas que se habían encontrado en la oscuridad. Entonces la voz de Vance atravesó la lluvia. Conmovedora. «Pero seguís rodeados». Se separaron. Más equipos tácticos emergieron de las sombras. Al menos 20. Se habían quedado sin munición, sin opciones. Pero Na sintió algo más. Otra presencia familiar. Msok salió a la luz, sosteniendo un detonador. «He manipulado al hombre del gas», dijo con calma. «Un regalo de los antiguos contactos de tu padre. Si pulso esto, 3 manzanas de la ciudad arderán». La expresión de Junho se volvió fría. «¿Mataría a cientos de personas solo para destruirme, para purificar a la familia?» «Sí». Vance sonrió. «Inteligente. Me quedaré con el sujeto 7. Puede quedarse con su venganza». Todo se estaba desmoronando. Na sintió el peso de las decisiones imposibles aplastándola. Y entonces sintió algo más. Algo que nunca antes había sentido a través de su empatía con Junho. Una decisión tomando forma. Absolutamente definitiva. «No», dijo ella, sabiendo lo que él estaba planeando. Pero Junho ya había dado un paso adelante. «Te propongo un trato», le dijo a Vance. «Llévame a mí en su lugar». Vance ladeó la cabeza, estudiando a Junho como si fuera un espécimen interesante. «No te necesito. Tú necesitas financiación». La voz de Junho era firme. A pesar de la lluvia y las armas, el presupuesto secreto del aviario se recortó hace 2 años. «He visto los informes. Estás al límite, pero tengo acceso a cuentas en el extranjero por valor de $3,000 millones. Imposibles de rastrear, completamente líquidas». A Na se le heló la sangre. «Junho, no lo hagas». «Todo», continuó. «A cambio de la libertad de Na, permanente, sin vigilancia, sin rastreo, ella se marcha y tú nunca más la buscas». La expresión de Vance cambió.
Cálculo de intereses. 3.000 millones es una oferta generosa, pero yo no hago tratos con criminales. Estás en un astillero amenazando con secuestrar a una mujer contra su voluntad mientras trabajas con un hombre que tiene una bomba, dijo Junjo secamente. No finjamos que ninguno de los dos tiene la moral alta. Mock se rió, atrevido, igual que tu padre. Justo antes de vendernos, Junjo lo ignoró. ¿Tenemos un trato? Muéstrame las cuentas. Junjo sacó su teléfono, pulsó varias pantallas y se lo mostró a Vance. Incluso desde la distancia, Nina podía ver los números. Múltiples cuentas. Suiza, Islas Caimán, Singapur. Dinero real, suficiente para reconstruir el aviario 10 veces. Vance se acercó y examinó el teléfono. Códigos de transferencia. Cuando Na esté a salvo, nunca estará a salvo. Vance miró a Nina. Ella sabe demasiado. Los métodos del programa, las ubicaciones, los niños que se estaban entrenando actualmente. En cuanto sea libre, se convertirá en un lastre. Entonces mátame, dijo Na en voz baja. Después de la transferencia, limpia rápido. Eso es lo que quieres de todos modos, nena. No. Junjo comenzó. Es la única manera. Na miró a este hombre que la había chantajeado para que trabajara para él y luego se había enamorado de su fragilidad. No me debes nada. Acepta el trato. Vive. La expresión de Junjo era angustiada. No puedo. Puedes. Lo harás. Na se volvió hacia Vance. ¿Tenemos un trato? Su dinero a cambio de mi cooperación, sin peleas. Iré sin oponer resistencia. Vance la estudió. ¿Por qué esta repentina rendición? Porque estoy cansada de huir, cansada de tener miedo. Si tengo que ser un arma, mejor elegir quién me maneja. Era una mentira. Na sintió cómo aumentaba la sospecha de Vance. Pero también había codicia. 3.000 millones podrían reconstruirlo todo. Transfiere el dinero primero, dijo Vance. Juno dudó. Na le hizo un gesto con la cabeza. Hazlo. Comenzó las transferencias. Nena miró la pantalla del teléfono. Vio cómo su libertad se desvanecía en incrementos de 100 millones. Cuando terminó, Vance revisó su propio dispositivo y sonrió. Confirmado. Un placer hacer negocios. Levantó su arma y apuntó a Nena. Espera. Juno se movió, pero dos operadores tácticos lo agarraron. Dijiste cooperación. Dije que la llevaría tranquilamente. Nunca dije que estuviera viva. Vance apretó el gatillo. Sin cabos sueltos. Na sintió la intención. Sintió que la bala se acercaba y se movió. No para alejarse, sino para acercarse. Agarró un arma de uno de los hombres caídos. Giró y apuntó a Junjo. Todos se quedaron paralizados. Tienes razón, madre, dijo Na con voz apagada. La voz del sujeto 7 vació de todo excepto de precisión clínica. Él es solo un trabajo, solo un medio para alcanzar un fin. Tú me enseñaste a no encariñarme nunca con los activos. La expresión de Junjo se desmoronó. La traición inundó sus rasgos. El tipo de dolor que proviene de creer que has encontrado a alguien que te entiende por completo, solo para descubrir que era una actuación. Sus ojos grises pasaron de sorprendidos a devastados y luego a resignados en cuestión de segundos. Na sintió su dolor a través de su empatía como una puñalada en el pecho. Sintió el momento exacto en que se rompió su confianza, pero mantuvo su expresión fría, vacía, calculadora. Dejó que Vance viera solo lo que ella esperaba, el arma que había creado. Finalmente, eligió la supervivencia por encima del sentimiento. Buena elección, sujeto 7, dijo Vance. Un placer genuino calentaba su tono clínico. Mátalo. Demuestra tu lealtad al programa. Demuéstrame que no he fallado. Eres exactamente lo que se diseñó para que fueras. El dedo de Na descansaba sobre el gatillo. La Sig Sauer estaba firme en su empuñadura a dos manos. Miró a Junjo, al hombre que la había chantajeado para que entrara en servicio, y luego le había demostrado que las cosas rotas podían elegir en qué se convertirían. Al hombre que había recibido una bala por ella, que le había enseñado a manejar multitudes, que la había mirado cubierta de sangre y le había dicho que la amaba. Sus ojos se clavaron en los de ella, y en ellos de forma imposible vio perdón,
comprensión, una confianza tan absoluta que le dieron ganas de llorar. Un pequeño gesto con la cabeza que decía, sé lo que estás haciendo. Asterisco. Lo siento, susurrona. La única verdad absoluta en un océano de engaños. Disparó. La bala rozó la oreja de Junjo tan cerca que el destello del cañón le chamuscó el pelo y el estallido supersónico le hizo zumbar los oídos. Se estremeció instintivamente, sintiendo cómo la sangre afloraba donde la bala había rozado su piel, pero no le había alcanzado. La bala pasó junto a su cabeza a 1200 pies por segundo y golpeó el bidón de gasolina situado justo detrás de Vance. La ruptura fue instantánea. El propano presurizado entró en contacto con la chispa. La explosión floreció como una flor hecha de fuego y furia. La onda expansiva derribó a todos. Los dos operadores tácticos más cercanos al bidón simplemente dejaron de existir, vaporizados en la bola de fuego inicial. Vance salió disparada hacia atrás y el arma se le escapó de las manos. En medio del caos, los gritos, el fuego y el humo mezclado con la lluvia, Na soltó su arma y se lanzó hacia Junho. Sus manos encontraron su chaqueta y lo levantaron. ¡Corre, gritó Palmer! Gritó por encima del rugido del gas en llamas. Corrieron. Detrás de ellos más disparos rompieron la noche. Vance gritaba órdenes, con la voz llena de furia y humo inhalado. Pero la lluvia y el humo crearon una cobertura, convirtiendo los muelles en un laberinto de sombras, destellos de disparos y caos. Na arrastró a Junho por el laberinto de contenedores con la seguridad de alguien que puede orientarse solo con el tacto. Su empatía ardía con intensidad, detectando cada intención hostil que los perseguía. 6 señales al este, 4 al oeste y más al sur. Pero también sintió algo más, algo familiar que atravesaba las señales hostiles como un cuchillo atraviesa la seda. Dylan y 6 hombres del Yeem Reng venían con fuerza desde el norte. Sentía su determinación, su lealtad, su voluntad de hierro de rescatar a su jefe o morir. Intentándolo de esta manera, Nena tiró de Junho hacia la izquierda, luego hacia la derecha, zigzagueando entre los contenedores con una precisión que solo podía provenir de ver el campo de batalla en 4 dimensiones: espacio, tiempo, intención y probabilidad. Salieron del laberinto a una zona de carga abierta. El sub blindado de Dylan se detuvo con un chirrido a 6 metros de distancia. La puerta lateral se abrió de par en par antes de que el vehículo se detuviera por completo. Las luces interiores creaban un faro de seguridad en la oscuridad. ¡Subid!, gritó Dylan por encima del rugido del motor. Na y Junho se lanzaron al interior, sus cuerpos enredándose al golpear los asientos de cuero. La puerta aún se balanceaba cuando Dylan pisó el acelerador. El todoterreno se lanzó hacia adelante con la potencia de un motor modificado precisamente para este tipo de rescates. Los disparos rebotaban en el casco blindado como una lluvia mortal. Aparecieron grietas en forma de telaraña en la ventana trasera. El cristal antibalas cumplió su función, resistiendo los impactos que habrían destrozado las ventanas normales y las habrían convertido en metralla mortal. Na miró hacia atrás a través del cristal fracturado. Vio a Vance de pie bajo la lluvia y la luz del fuego, con el arma en alto, el rostro retorcido por la rabia que le producía que le hubieran robado la victoria en el último segundo posible. Vio a unos hombres empapados con su detonador, gritando algo que Na no podía oír por encima del ruido del motor y los disparos. Su rostro se contorsionó con décadas de odio que finalmente se expresaban plenamente. Entonces Dylan dio un giro brusco y desaparecieron, engullidos por el laberinto industrial de Seattle. Dentro del todoterreno, Na se desplomó contra el asiento, respirando con dificultad. Junho se sentó a su lado, con la mano presionada contra su oreja sangrante. «Me engañaste por un segundo», dijo. «Realmente pensé, lo sé, Nina no podía mirarlo. Lo sentí. Tu creencia de que te había traicionado. Casi me mata, pero necesitabas que ella también lo creyera». Sí, Junho se inclinó, le tomó la mano y entrelazaron sus dedos, ambos resbaladizos por la lluvia y la sangre. «No estamos a salvo»,
dijo Dylan desde el asiento delantero. Vendrán a por nosotros, los dos. Lo sé, dijo Junho. Por eso no nos detenemos. Na lo miró. ¿Qué quieres decir? Junho sacó su teléfono y le mostró otra pantalla. Cuentas bancarias, pero no vacías. Transferiste el dinero, dijo Na, confundida. Transferí dinero de cuentas que controlo, pero que no son mías. Activos criminales incautados a Sang-yong. Cuando los federales lo rastreen en unas 3 horas, descubrirán que conduce directamente a las propiedades offshore de mi tío. La sonrisa de Junho era afilada. El aviario acaba de aceptar 3.000 millones en fondos federales robados. Vance irá a la cárcel y tu tío estará relacionado tanto con el tráfico como con el robo. El sindicato se desmoronará, luchando por la sucesión. Junio se recostó. Lo quemé todo lo que mi padre construyó, todo lo que heredé. ¿Por qué? La miró. Porque tenías razón. La sangre no cambia. Y estoy cansado de ser el hijo de mi padre. Na sintió la verdad de sus palabras. La irrevocabilidad. ¿A dónde vamos? Preguntó en voz baja. A cualquier parte. A todas partes. Junio le apretó la mano. Pero primero, necesito que hagas algo por mí. Sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta. Era rudimentario, envuelto en cinta aislante, con una placa de circuito agrietada visible en el centro. El receptor de la bolsa de entrega, dijo, pasando el pulgar por el plástico chamuscado. Lo encontré entre los escombros del callejón. Estaba medio derretido, pero el chip de frecuencia sobrevivió. Lo recableé para detonar las cargas en los muelles, y lo detonaré en los muelles tan pronto como estemos a salvo. Destruye todo el compuesto B7. Asegúrate de que nunca pueda usarse para fabricar más armas. Pensarán que estamos muertos, se dio cuenta Nena. Exactamente. El todoterreno corría por las calles de Seattle antes del amanecer. Dylan conducía en silencio, siguiendo las instrucciones de Junho. Na sintió el peso de la decisión, la libertad que ofrecía, la muerte de sus antiguas identidades. Hazlo, dijo. El dedo de Junho se cernía sobre el gatillo. Juntos, Nena puso su mano sobre la de él. Juntos, apretaron. Detrás de ellos, a kilómetros de distancia. Ahora los muelles de Seattle estallaban en llamas. Las noticias lo calificaron como el peor accidente industrial en la historia de Seattle. La explosión en los muelles de embarque mató a 14 personas, destruyó 3 almacenes y causó daños estimados en $200 millones. Los investigadores encontraron rastros de explosivos de grado militar mezclados con gas natural, lo que sugiere un acto terrorista o un fallo catastrófico en operaciones criminales que salieron mal. Entre los fallecidos se encontraban John Hobay, presunto líder del sindicato Guimriang, y una compañera no identificada. Sus restos estaban demasiado fragmentados para una identificación tradicional. Los registros dentales no fueron concluyentes. Las pruebas de ADN encontraron tejido de 17 individuos diferentes mezclado en la zona de la explosión. 2 cuerpos, o tal vez 3, incinerados hasta quedar irreconocibles. El Departamento de Policía de Seattle cerró el caso después de 6 semanas. Ningún familiar se presentó para reclamar los restos de Junho. La mujer no identificada siguió siendo la Jane Doe número 7 en la base de datos forense. La directora Melissa Vance fue detenida 3 días después de la explosión. El FBI había estado investigando irregularidades financieras en un programa clasificado cuando una pista anónima les llevó a descubrir $3.000 millones en fondos federales robados. Activos ocultos malversados por la familia Sang-yong, transferidos a cuentas offshore registradas a nombre del aviario. El escándalo llegó al Pentágono. Audiencias en el Congreso, documentos filtrados, fotos de niños que habían formado parte del programa. El aviario fue cerrado oficialmente de nuevo, esta vez con cargos penales. Vance estaba a la espera de juicio en un centro federal, enfrentándose a una pena de cadena perpetua. El gobierno había clasificado todo lo relacionado con su programa, pero se filtró lo suficiente como para que los periodistas de investigación pudieran reconstruir la historia. Abrió una página web de noticias coreanas en su teléfono habitual
y se lo mostró para que ella viera el titular. Se disuelve el sindicato Gumerong. Los nuevos líderes forman un grupo empresarial legítimo. Debajo había una foto. El joven teniente que siempre había defendido la legitimidad firmando documentos en una rueda de prensa. Detrás de él, los logotipos de empresas importadoras, startups tecnológicas, empresas de promoción inmobiliaria y Gumriang Holdings LLC. ¿Eh? Elena dijo. Quizá al final haya salido algo bueno de todo esto, de todo lo que hicimos, de todo lo que destruimos. Quizá Junjo volvió a sentarse, pero su expresión era distante, pensativa. Mi padre construyó ese imperio sobre sangre, miedo y corrupción. Yo lo heredé y lo mantuve de la misma manera. Pero ahora quizás se convierta en algo mejor, algo que da empleo a la gente, paga impuestos y no deja cadáveres a su paso. ¿Es eso redención?, preguntó Elena en voz baja. No lo sé, pero es algo. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato, contemplando el mar, viendo cómo los barcos pesqueros regresaban con sus capturas, viendo cómo el mundo seguía sin ellos. He estado pensando, dijo Elena finalmente, sobre los nombres, sobre la identidad. Junjo la miró con interés. Sí, Sarah Park está bien para el pasaporte y las cuentas bancarias, pero quiero un nombre real. Uno que yo elija, no el sujeto 7, ni el nombre aleatorio que elegí de la guía telefónica. Un nombre que signifique algo. ¿Cómo quieres que te llamen? Elena lo pensó. Pensó en la niña que había sido, cuyo nombre real había sido borrado cuando se la llevaron a los 7 años, sobre el arma en la que se había convertido, designada por un número en lugar de por su humanidad, sobre la mujer que estaba aprendiendo a ser alguien capaz de sentir todo el espectro de las emociones humanas sin ahogarse en ellas. Elena, dijo, significa luz, brillo, aquello hacia lo que caminas cuando has estado demasiado tiempo en la oscuridad. Junjo probó el nombre. Lo dejó reposar en su lengua. Elena. Sonrió y su rostro pasó de ser guapo a hermoso. Te queda bien. Elena Kim, Elena Park Kim. Ella lo corrigió. Si vamos a ser hermanos en el papel, más vale compartir el nombre correctamente. Elena Park Kim, repitió él. Luego, más suavemente. Y si alguna vez dejamos de ser hermanos en el papel, ¿qué pasará entonces? Elena sintió que le subía el calor al pecho. Habían tenido cuidado desde que llegaron a Santorini, durmiendo en habitaciones separadas, manteniendo la ficción de la familia, sin adentrarse en un territorio que complicara sus nuevas identidades cuidadosamente construidas. Pero la atracción nunca había desaparecido. La conexión que se había formado en la sangre, el miedo y la confianza desesperada seguía ahí, haciéndose más fuerte con cada amanecer que veían juntos, cada comida que compartían. Cada noche sentía su presencia en la villa y se sentía segura en lugar de acosada. Entonces lo resolveremos, dijo en voz baja. Juntos, como hemos resuelto todo lo demás. Junjo metió la mano debajo de la mesa. Elena intuyó su intención antes de ver el movimiento. No era una amenaza, nunca una amenaza por su parte, solo presencia, conexión. Su mano encontró la de ella. Sus dedos se entrelazaron, familiares y justo sobre la mesa entre ellos, invisibles para cualquier observador hipotético. Ambos tenían pistolas pegadas con cinta adhesiva a la parte inferior de los muebles. Viejos hábitos que probablemente nunca desaparecerían del todo. La Glock que ella llevaba desde Seattle. La SIG que él había rescatado de los muelles. Eran libres, pero seguían siendo quienes habían sido. Seguían siendo armas que fingían ser humanas. Seguían siendo monstruos que aprendían a ser personas. Elena, repitió Junjo, como si estuviera probando cómo le quedaba el nombre en la boca. Como una plegaria o una promesa, o ambas cosas. ¿Qué quieres hacer hoy? No lo sé. Elena miró al agua, al horizonte, donde el mar se unía con el cielo en una línea tan perfecta que parecía dibujada, al vasto futuro abierto que se extendía ante ellos por primera vez en sus vidas. Algo normal. Define normal, dijo él con una sonrisa. No tengo ni idea. Y se rieron. Se sentía extraño, ajeno. Bien. La entrega finalmente se había completado.
El paquete que lo había iniciado todo en un callejón lluvioso de Seattle, la bomba destinada a matar a Jung-ho, que en cambio los había salvado a ambos, había llegado a su destino. La chica que llevaba bombas, secretos y traumas había desaparecido. El dragón que había gobernado a través del miedo y el cálculo había desaparecido. Lo que quedaba eran dos personas que se habían encontrado en los lugares más oscuros y habían elegido, contra todo pronóstico y lógica, caminar juntas hacia la luz. El sol se elevaba sobre Santorini. El Haiyan brillaba como diamantes esparcidos sobre terciopelo azul. Y dos antiguos monstruos desayunaban en una terraza con vistas al paraíso, cogidos de la mano bajo una mesa donde esperaban armas por si acaso. Pero por ahora, por hoy eran libres. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Lo era todo.